Cartel Paranormal está al aire. Feliz noche, una noche más para abordar el mundo del misterio, lo paranormal, lo inexplicable, lo aterrador, lo misterioso. Un paréntesis, Millos le gana a Junior en Barranquilla 1-0, queda un minuto del primer tiempo. Ahí está la información del fútbol. Santa Fe viene a ganarle 2-0 al Pereira. Bueno, esta noche, ahorita en unos minutos, abordará acá un invitado para hablarnos de experimentos con humanos. Alguien me decía en Instagram y leía yo y me decía, no entiendo el tema, y es completamente válido. Para hacer un breve resumen, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha creído que desde gobiernos, desde sectas, desde científicos, han experimentado con personas el hacer cosas. Usted me dirá qué tipo de cosas. Las que usted se imagine y las que no se imagine. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano es una máquina, pero es una máquina que desconocemos y que ha tratado de hacer el hombre entenderla, entender cada órgano del cuerpo. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo puede durar esto mucho más? ¿Cómo podemos hacer que el corazón lata tantos años? Que los ojos, que mejorar la vista, ¿no? Eso es el día a día de la ciencia. El estudiarnos para, unos dirían, para nuestra evolución. Para vivir más, para ser más poderosos. O para hacer cosas, por eso le decía, cosas inimaginables. Usted dirá, ¿cómo qué? No sé, lo que se le ocurra. Yo soy partidario que a lo largo de la historia, diferentes científicos, diferentes médicos, gobiernos, y ahí entro y pongo entre paréntesis locos, han tratado de hacer con el hombre cosas que se imaginan ellos que se puede llegar a hacer. Como Frankenstein, ¿no? Hay películas aterradoras. Se me vio una película de un, no me acuerdo si era un médico, un científico, un loco, que quería volver a un humano una morsa. Vean esa película, es asquerosa. Cómo secuestra a un hombre y lo empieza a convertir en morsa. Por lo menos que físicamente pareciera una morsa. Y a experimentar con él. ¿No? La del cien pies humano es una porquería. Pero al que le gusta ese tipo de película, vean. Y sobre todo la 2. Y de ahí para allá, por eso le digo. Imagínense, en temas de guerra. Lo que de pronto gobiernos a lo largo de la historia le han pagado científicos y todo para tratar de que el humano, por ejemplo, sea más fuerte, ¿no? Tener militares estilo robots. Repito, suena muy loco, pero yo soy partidario de eso y estoy seguro. ¿Cuánta gente han desaparecido o secuestro y todo para experimentar? Para lograr cosas con el ser humano, así como lo hacen con ratones, que uno oye, ¿no? Y esta empresa de productos no sé qué, tiene un poco de ratoncitos y con ellos experimenta, o conejos, y se mueren la mitad y siguen insistiendo a ver si esto sirve, si esto no sirve. Pero a la hora de la verdad estoy seguro que la prueba final, ¿con quién es? Con el humano. Y ahí es cuando experimentan con el humano, ¿no? El tema de la clonación, que tanto se hablaba en animales, ¿no? Salen las noticias, la primera ovejita clonada, no sé qué. Uno dice, el animalito, y pobrecito el animalito, ¿cuántos tuvieron que morir para que por fin diera resultado? ¿Y cuántos siguen muriendo, siguiendo tratando a ver de encontrar que no exista falla? Estoy seguro que eso lo han intentado con humanos. No tengo la prueba así puntual de no, pero creo que al final todo experimento, el objetivo es el humano. Y por eso en la historia se ha hablado, se ha descubierto diferentes tipos de experimentos aterradores. Hay uno que se llama el experimento del sueño, que aquí lo vimos muchas veces, que también es aterrador, que una vez lo hicieron, yo no sé si ahí lo pudiéramos buscar, bueno, eso estaba en una carpetita del cartel que lo había grabado Laguna, un abrazo a Laguna, él lo tenía ahí, que es bien aterrador. De pronto lo buscamos para pasarlo ahora. No, el experimento del sueño, imagínense. Usted tener personas sin dormir con X o Y objetivo, ¿no?
Y son pruebas. ¿Qué pasa si a esta persona, no sé, vamos a inventar un experimento, le damos solamente agua? Experimentemos. Ah, mire, vivió tantos días. No sé, ¿qué pasa si esta persona no duerme? ¿Qué pasa si el ser humano hace tal cosa? ¿Qué pasa si hace lo otro? Experimentos con humanos. Si usted quiere comentar en la última publicación del Instagram del Cartel de la Mega, puede hacerlo. Puede hacerlo. Por ejemplo, dice Brainer Navia, dice, el programa MK Ultra, ese es muy famoso, es de los gringos, en seres humanos para controlar su mente y cuerpo, hasta la fecha sigue aún controlando. El MK Ultra. Dicen en el 2020, dice Felipe Cortés, a nivel psicológico y físico. Dice, por ejemplo, Galeano 6784, Joseph Mengele, oficial alemán, ¿sí? Y de la SS, y médico experimental en los campos de concentración. Hizo muchos experimentos en el Holocausto. ¿Mm? El experimento ruso del sueño, aquí lo nombra precisamente Pantano Milton. Entonces es bien, bien interesante. Dice Goran, el cartel no lo encuentro en YouTube. En YouTube no se encuentra en vivo y programas pasados en plataformas de podcast. ¿Listo? Bueno, si usted quiere comentar de esto, puede hacerlo al 601-288-4218, 601-287-9731, si conoce algún experimento con humanos aterradores. Ahorita tendremos invitados que hablan de esto, pero si usted lo que tiene es una historia de miedo, tranquilo, puede contarla. Ah, ni es que mi historia es de una bruja, de un fantasma, de un demonio, puede hacerlo. Solamente también, si quiere aportar sobre los experimentos con humanos, puede hacerlo. Si leyó de alguno, si se enteró de alguno, que nos cuente cuál fue ese experimento. ¿Listo? Pero repito, las historias de miedo también obviamente tienen lugar en esta noche. Y pendientes, mañana tendremos un recorrido paranormal, en vivo y en directo. Lo van a poder ver, lo van a poder escuchar. Estaremos en un lugar donde sucedió algo hace poco. Mañana estarán viendo un video que publicaremos, que fue medio viral en redes sociales, de un ser extraño que se ve ahí. Y ahí va a estar el Cartel de la Mega, tratando de averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, bienvenidos a esta noche, experimentos humanos y de historias paranormales y de invitados con diferente tipo de información, pero muchos de ellos hablando obviamente del tema básico esta noche, como los experimentos con humanos. Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, le decimos bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Y ahorita más invitados estarán hablando de experimentos extraños que se ha hablado a través de la historia, que se han realizado en diferentes países, organizaciones, sectas. Bueno, si usted quiere opinar de algún experimento que se haya enterado, chévere que nos dé la información. Si de lo contrario tiene una historia de miedo, es totalmente bienvenida. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Daniel, hablas Daniel López. Bienvenido al Cartel Paranormal, historia o experimentos con humanos. Adelante, lo oímos. Gracias. Pues mira, una vez escuché un experimento, relativamente fue hace muy poco, estamos hablando de hace poquitos años, en el cual se trataba que creaban una cabina totalmente silenciosa, o sea, la sellaban del todo. Sí. Se perdía todo el silencio afuera, todo el silencio. Entonces metían a la persona. Entonces, pues claramente a los primeros minutos, pues no pasaba nada, no, ninguna impresión ni nada. Pero ya pasando ya más minutos y horas, como que la persona ya se empieza a asustar más. Sí. Sentía como si tuviera ruidos dentro de la cabina, Okay. o como si hubiera presencias, como si empezaba a ver personas a los lados. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces como que cada vez que pasaba el tiempo, se ponía más nerviosa porque como que estaba acostumbrada como que al ruido, hasta un punto que ya empezó a como a ilusionar. ¿Me entiendes? Ok, bien, bien, bien interesante. Bueno, gracias por el dato. ¿Y usted, alguna historia paranormal que nos quiera compartir? ¿Algo extraño que le haya sucedido en la vida? Pues mira que sí, una vez, Sí. cuando yo era chiquito, yo vivía en una casa de 3 pisos. Ok. Casi siempre yo llegaba del colegio y yo estaba solo porque mis papás trabajaban y mi hermano ya tampoco estudiaba por fuera también. Entonces yo me acuerdo que estaba en el segundo piso, había un baño y al lado del baño había una terraza grande. Sí. Entonces yo era muy chiquito, yo era muy inocente la verdad, y entonces como que yo estaba mirando el espejo y todo, y de la nada te lo juro que yo me volteé la cabeza y yo vi un pie.
pero era un pie como no sé, como una luz, ¿sí me entiendes? Era como un pie de una luz, Sí. pero era chiquito. Entonces, como que se movía rápido ese pie y no sé, yo tuve como la sensación como de perseguirlo, como si quisiera, como, no sé, como si quisiera jugar o algo así. Ya. Y cuando veo algo rápido del patio, veo que toda la ropa se movía, como si esa persona Hubiera se movido hubiera todo. salido, y eso había rejas, exacto, y había rejas, entonces yo dije, como puta se puedo salir de ahí? Sí. ¿Qué Pues cree, esa fue así qué mi cree usted historia. qué cree usted que fue eso? Mi así impresión, yo digo, fue un fantasma, es mi impresión así, o sea, porque lo que te digo, no era como así como un pie físico, que yo dije tenía color y no, sino que era como algo así como transparente, como una luz, ¿sí me entiendes? Entonces, y era de día, ni siquiera era de noche, sino que era totalmente de día y todo. Sí, no, es que también las cosas paranormales pueden suceder en el día. Bueno, qué buena historia. Y también el experimento de la cabina del silencio. Es que yo creo que todo en exceso es malo, Paul. Por algo los famosos calabozos. Claro, aparte de aguantar hambre y todo, pero que a usted lo encierren en un cuarto, hacia mediano, pequeño, totalmente aislado en silencio. Sí. Pues con el paso de los minutos, de las horas, usted empieza a enloquecer. Y eso eso es un método de tortura, Claro. pues de los más antiguos, obviamente, pero es un medio de tortura terrible. Claro, que unos dicen, bueno, hay unos que les ponen música así, totalmente a todo volumen, pero también que a usted lo dejen en silencio. Y usted empieza a hablar con usted. Y lo que él decía, empieza usted a desarrollar otros sonidos, a escuchar cosas. Debe ser aterrador. Experimentos con humanos la noche hoy, historias paranormales. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere contar? Muchas gracias. Mira, soy guardia de seguridad. Sí, señor. Me acompaño prácticamente todas las noches los días que hay la Mega, con el programa como tal. Me encanta todo lo que tiene que ver con el tema paranormal. Soy mago Wicca. Ok. Y tengo un aporte, no sé si hay algún tema específico el día de hoy. Sí, estamos hablando de experimentos con humanos, pero también las historias son bienvenidas. ¿Qué nos quiere compartir usted, lo que desee? Bueno, yo quiero compartir algo con respecto digamos, a la religión, llámese católica, llámese cristianismo, bueno, lo que hay en la actualidad. Digamos, el negocio tan digamos monstruoso que ideó en el año 325 después de Cristo la iglesia para poder montar, digamos, su mega negocio prácticamente con el tema de la fe, el tema de la religión. Es un tema donde prácticamente todo lo que tiene que ver con la Biblia prácticamente nos han tenido, bueno, a mí ya no, han tenido a la raza humana en un sometimiento por medio de la fe, sí, donde le plantearon un Dios que, digamos, lo vienen a pintar ahorita como un Dios de amor, como un Dios de misericordia. Pero si vemos en el mismo libro de ellos, en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, la cantidad de muertes, de crueldad y de sacrificios, de crueldad y de sacrificios animales que demandaba ese Dios. Dígame si ese no es una especie de monstruo o una especie de no sé qué cosa. Y nos lo impusieron prácticamente, y debíamos de creer en eso, pero ese es un invento, mejor dicho, bien elaborado. En todos los concilios, porque han habido 7 concilios, el primero fue en 325 después de Cristo y el último terminó en 787 después de Cristo, donde ellos elaboraron bien lo que es la Iglesia Católica Romana, elaboró muy bien lo que tiene ahora, el negocio, porque eso es un negocio. Y de paso ahí se van, digamos, adquiriendo las iglesias protestantes. Prácticamente van en la misma línea porque es el mismo negocio con algunos
con algunas variantes, pero siguen pintando a ese ser, a ese ser macabro, a ese ser cruel, como el supuesto Dios de amor y eso. Y en toda la historia han habido 54 Mesías, o sea, prácticamente, que nacieron un 25 de diciembre y los matan preciso en marzo, abril, que eso tiene mucho que ver con el mundo mágico, con el mundo de los brujos, de las brujas, de los magos, de lo que yo practico. Sí. Porque esas fechas tienen hay unos eventos astronómicos que suceden en esas fechas y preciso tenían que acomodarlos acomodarlos en esas fechas. Prácticamente el 25 de diciembre que celebran el nacimiento del susodicho Mesías y de los 54 que han nacido. El último es prácticamente Jesús. Digamos el 25 de diciembre se celebra algo que tiene que ver con el sol. Una parte donde el sol tiene como una eventualidad y resucita el día 25. Y qué casualidad que el Mesías, en el que nos han impuesto, también supuestamente nace un 24 de diciembre en la noche, amanece el 25. Sí. Y así sucesivamente los otros 54 Mesías han tenido sus 13 discípulos, hacen la misma cosa de reunirse con sus... el Mesías se reúne con sus discípulos, hacen una cena, un ritual vampírico, porque tiene que ver con sangre, con consumo de sangre, con consumo del cuerpo digamos, un símbolo del Mesías, porque eso fue lo que hizo Jesús en su Santa Cena, donde le dijo que tomaran sangre y que comieran de su cuerpo. ¿Qué seres hacen eso? Los vampiros, y eso no lo impusieron, porque eso es una imposición por parte de la mega iglesia, que es la Iglesia Católica Romana. Entonces, la Biblia está llena de una cantidad de contradicciones que si se lee con detenimiento y con inteligencia, se da uno cuenta de una cantidad de cosas, de unos errores garrafales, pero la iglesia siempre ha tratado de ocultar eso para tener a la humanidad prácticamente sometida a ese credo. Y que si no... ¿sí? Quería preguntarle para usted, ¿cuál es ese ser superior? ¿Cuál es como el creador de todo esto? ¿Qué se imagina usted? ¿Cuál es su creencia? Bueno, en mi creencia sabemos que hay un ser superior, pero no el que nos impusieron. No el que nos impusieron como tal. El que nos impusieron, eso fue un invento. Eso es un invento. Sí. Lo mismo que ellos también se inventaron la parte del diablo y la cuestión y todo esto, pues al inventarse un ser supremo, según ellos tenían que inventarse en la contraparte, ¿no? La parte que se fuera opositora. Sí, claro. Entonces, para mí, ese ser supremo se llama naturaleza, los 4 elementos que están en la naturaleza. La madre naturaleza, la Pachamama, ese es el ser supremo, porque esa es la que nos da la vida, es la que tenemos aquí física, la que podemos cuidar, a la que no podemos escapar de ella porque dependemos de ella, somos parte de ella, somos parte del cosmos. Bueno, pues interesante todo lo que nos cuenta, su opinión también muy válida. Mucha gente cree también en lo que usted comenta, cada quien es dueño de su creencia y de la fe, y a quién rezarle, a quién orarle, a quién pedirle, a quién agradecerle. Cada quien pues tiene su libertad. Agradecemos su llamada. Hoy experimentos con humanos. Ahorita unos minutos un invitado hablando de esto, pero también a lo largo de la noche aterrizarán diferentes opiniones y invitados abordando este tema. Ahorita vamos a oír a Esteban Cruz. Por ahora, la Mega, buenas noches. Aló, sí, muy buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere contar usted? Dani, muy buenas noches, viejo Juan, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias.
Bien, bien, estupendo, ¿no? Pues en primera instancia yo te cuento, yo soy transportador, en este momento estoy acá trabajando juicioso y pues esta historia es de relativamente, se puede decir, mi niñez. ¿Qué pasó? Pues imagínate que, pues eso de que yo nunca he sido como muy creyente y como muy apasionado por el tema paranormal, pero es algo que sucedió y que al día de hoy no sé si creer o no creer. ¿Qué pasó? Imagínate que pues mi mamá tenía sus amigas, como tal, como toda mamá, su amiga vecina, su compinche, por decirlo así. Entonces, dadas las circunstancias, pues nosotros con mi hermano adquirimos una motico, compramos una motico y nos movilizamos en nuestra motico, vagabundeábamos, plan de muchachos. Y al mes de que compramos la motico, pues mi mamá nos dijo, muchachos, tengan mucho cuidado con la moto, pues porque van a tener un accidente. Ok. Pero mamá, ¿usted de dónde sale con ese cuento? No, pues muchachos, yo solo les digo que tengan mucho cuidado, que sean cuidadosos. A los días de eso nosotros regresábamos y estábamos ingresando al pueblo, no a altas horas de la noche, no borrachos, sino simplemente regresábamos a la casa. Un camión se nos tiró de frente y no se quitó, porque al lateral de él también había otro camión y ninguno de los dos quería dejarse pasar. Estaban como en una competencia. Y nosotros de frente, pues yo la única opción que vi fue por la mitad de los dos camiones. Ay, hijo de madre. Mi reacción fue no botarme afuera del pavimento, sino hacernos, digamos, como pegar los hombros, como si uno manejara la moto y hiciera que la moto fuera chiquita, Sí, y sí, sí. meterla por el medio de los dos camiones. Uy. Y pasamos sin un rasguño. Más sin embargo nos devolvimos y los dos camiones iban para una empresa de leche. Tuvimos una pelea, un conflicto fuera de la empresa por culpa de eso. Nos echaron la policía, nosotros no tuvimos la culpa, efectivamente habían cámaras, revisaron cámaras, nos salvamos. Llamamos a mi mamá, pasó esto y eso, y digo, muchachos, no se preocupen, yo le comenté este tema a mi amiga y mi amiga los protegió. ¿Qué? ¿Cómo así que nos protegió? Sí, nosotros ya habíamos visto que ustedes en ese accidente iban a morir los dos. Ay, hijo de madre. Yo pagué para que ustedes se salvaran, para que realmente ustedes estuvieran protegidos. Pues nosotros nunca le creímos. Nunca le creímos. Varios años después, mi papá, en un plan familiar, le comentó a la señora, a la amiga, a la susodicha como bruja, no sé ni cómo llamarlo, bueno, no sé realmente. Sí. Le comentó a ella pues que él cuando era joven en la finca de mis abuelos, o sea, los padres de él veía una persona de blanco, una niña de blanco que lo perseguía, que lo llamaba, como que para que estuviera con ella, como para que la acompañara. Entonces ella le dijo, sí, es una huaca. Eso significa que el espíritu que protege o que está cuidando de esa huaca lo está llamando y quiere que usted sea la persona que realmente la encuentre. Ya. ¿A sus hermanos se les aparece? No, nunca se les aparece. Y solo yo la veo en las altas horas de la madrugada cuando llego. Ah, ok, pues si usted gusta, pues podemos sacar la huaca. Le digo hacia mi papá, pues nosotros éramos pelados, pues ya un poco más grandecitos, pero no creíamos en eso, o sea, no es cierto, o sea, como una persona simplemente va a deducir tanto de tan poco. Le digo, sí, ¿y cómo es el negocio? No, pues de lo que saquemos, me da a mí un porcentaje de un 20%, sin importar que sea. Listo, dale, ok. Entonces, la señora, pues nosotros nunca habíamos visto cómo ella actuaba, cómo era, sino simplemente, o sea, cuando entraba como en su estado de trance o lo que sea. Llegamos a la finca de mis abuelos y le digo a mi papá, pues, que dónde era. Digo, eso es aquí en esta área, más o menos. Entonces ella se acostó en las piernas de mi mamá y dijo, pues lo único que les pido es que no vayan a reaccionar de una mala manera. Voy en este momento a invocar como a una de las 3 personas que yo manejo y la persona que voy a invocar se llama Sol. Entonces lo invocó y cerró los ojos y entró como en un estado de trance, estando acostada en las piernas de mi mamá. ¿Qué pasó? Empezó, bueno, a hablar como en una lengua extraña, y ya luego dijo, sí, efectivamente, hay un entierro. El entierro está más o menos de 10 a 12 metros de profundidad. En digamos como era el borde de una comuna quebrada.
Para sacarla entonces le pidió unos requerimientos a mi papá, y nos dispusimos a empezar a cavar. Llevamos todo el día cavando. Sí. Todo el día cavando. Y más o menos promedio 5 o 6 de la tarde sentimos como si la tierra vibrara, o sea, un movimiento. Y entonces ella dijo, no, habemos muchas personas acá y lo que hay se quiere ir. No tenemos que dejarla ir. Se quiere ir, nos decía nosotros, pero nosotros no creíamos en eso. Ella que dijo, debemos excavar más rápido, consigámonos una máquina, un operador de una retro o lo que sea para sacar esto esta misma noche. Mi papá y mi mamá se fueron para el pueblo, nosotros nos quedamos con ella. Entonces en ese momento ella, mientras estábamos ahí esperando que llegaran con la máquina, pues ella que nos contó lo de la moto. Y dijo, sí, yo los protegí, yo les hice a ustedes esto, los protegí de esta manera. Y nosotros como que, pues, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, no le creemos. Muchachos, yo sé que ustedes no me creen, esperen y ahorita cuando saquemos esto, ya ustedes van a entender más cosas respecto a lo que yo hago. Ok, nos quedamos ahí, pues lamentablemente no se pudo conseguir a esa hora, ya que es un pueblito alejado, pues no se pudo conseguir la máquina. Entonces ella hizo como un rezo, bla, bla, no sé cómo llamarlo, pero como algo para que no se fuera, como para que no se moviera. Al otro día llegamos y de donde habíamos cavado se abrió una grieta grandísima de más o menos unos 3 metros de ancho por unos 12, 15, no sé, como unos 18 metros de profundidad. Sí. Hacia la quebrada. Y lo que había, donde estábamos cavando el hueco, se vio como si se hubiera movido, o sea, como si se hubiera arrastrado una tortuga gigante sobre el barro y dejó una marca hasta la quebrada. Ve. Y en la quebrada esa noche llovió y todo lo que había caído a la quebrada se lo llevó el agua. Ahí quedó, nunca más. Nunca pudieron, eso, nunca más. Nunca lo encontraron el tesoro ni nada. Nunca, solo quedó, digamos, supuestamente a lo que ella nos dijo fue, no aguanto digamos, como que no aguanto el rezo que ella hizo y lo que había enterrado se arrastró hasta la quebrada y aprovechó la lluvia de la noche y se fue, se lo llevó el agua. Oiga, espere, interesante todo lo que usted ha contado, tanto las dos historias. Quiero volverme un momento a la primera, la que usted contaba cuando iba en la moto y su señora madre dice, yo ayudé a que se salvaran del accidente contra los camiones cuando se meten por el medio, gracias a una señora que le pagó para que hiciera un rezo, digámoslo así. Correcto. Mi pregunta es, ¿usted sí cree que existe el ser humano con la capacidad de poder cambiar el día, la hora de la muerte? O sea, como ya decía, nosotros sabemos que usted se iba a morir ahí, se iban a morir ahí, pero esta señora a través de un ritual logró salvarlos. ¿Usted cree que esta persona entonces tiene un contacto directo con Dios? Y suena chistoso lo que va a decir, pero como que los palanquea y dice, bueno, echémosle una manito que no se mueran todavía. O sea, ¿existe ese poder en la humanidad de alguien que bajo un ritual le gane a la muerte? Yo creería que lo que ella hizo fue un cambio. ¿A qué me refiero? Omití tal vez esta parte, no sé si lo hice inconsciente o inconscientemente, pero un mes exacto de que nos pasara el accidente, uno de los dos conductores falleció. De los camiones, o sea, como... Por eso... Como si hubiera hecho un cambio. Por eso, todavía más, o sea, obviamente digo interesante, pero hacia el tema paranormal, o sea, vuelvo y pregunto, o sea, que alguien en nuestro planeta tiene ese don de decir, se va a morir Daniel Tres Palacios ahorita, no, pero ¿sabe qué? Que se muera la otra persona. Voy a hacer ese cambio. ¿sabes? Entonces, ¿ese cambio lo logra con Dios y Dios lo acepta o cómo funciona eso? ¿Qué se imagina usted? Pues yo creería, Dani, que no es una bendición, yo creo que es una maldición, porque hace muy poco nos enteramos de que la persona está muy mal psicológicamente, anímicamente, económicamente, o sea, hasta la familia se le acabó. La que hizo el ritual. La que hizo el ritual. Ok, o sea, como entonces, como si la muerte... Fue una bendición, okay. fue una maldición. O sea, como todo si... se le devolvió, todo se devuelve. Como si la muerte dijera, lo salvó a ellos, pero ahora me voy contra usted. O sea, digamos, al pasar del tiempo, una persona que se dedique a hacer esto, sea bueno, sea malo, se le tiene que devolver o retribuir de alguna manera. De alguna manera se le tiene que retribuir.
Bueno, pues Yo pienso que es fuerte como el hecho de que por dinero uno comprometa y utilice dones, o no sé si llamarlo dones, pero que los utilice para beneficio propio a cambio de su estabilidad emocional y su estabilidad a un futuro. Pues amigo, gracias por sus historias, por su opinión, bien interesante. Una pausa, al regreso, experimentos con humanos e historias paranormales interesados en el fútbol. Otra hora más en esta noche, historias interesantes y también experimentos con humanos. Usted de pronto oye a lo largo de la humanidad que uno dice, ¿será que se hicieron eso con personas? ¿Será que eso fue un experimento de alguna organización, de algún gobierno, de algún ejército, de alguna secta, de algún científico? Bueno, los experimentos con humanos. Para eso hemos invitado esta noche a Misterio Oscuro. Sí, así lo encuentran en su Instagram, Misterio O con doble al final, raya al piso oscuro. Os he dicho, oiga, quiero hablar de esto, estuve investigando y hay cosas bien interesantes y hoy viene a compartirlas con nosotros. Pues Misterio, bienvenido una noche más, ¿cómo le va? ¿Cómo vas, Dani? ¿Bien? Todo muy bien, gracias por estar acá. Y bueno, usted aparte de la investigación que hizo y todo, ¿usted sí es creyente que a lo largo de la historia han experimentado con humanos diferentes organizaciones, gobiernos y todo como para probar diferentes cosas? Sí, claro, Dani. De hecho, o sea, personalmente, ya que yo estudio licenciatura en sociales e historia, me he dado cuenta que desde la edad antigua, edad medieval, siempre el ser humano se ha fascinado por el tema de los experimentos, ¿no? Por innovar en la medicina, en avances tecnológicos. Entonces, personalmente sí creo que hay experimentos que son muy buenos y experimentos que son ocultos y que han lastimado bastante al ser humano y que terminan como en crímenes de lesa humanidad. Es que al final, yo lo hablaba ahorita al principio del programa, claro, pueden hacer pruebas con animalitos, con lo que sea, pero en algún momento la prueba es con el humano. Claro, La porque es digamos lo que el usuario final, Claro. el destinatario, va a ser el humano. Claro, con todo, yo creo que cuando sacan, no, que hay una nueva vacuna o algo así, los que quieran ofrecerse o cosas así para probar, uno dice, uy, no, qué miedo no exponerse a que le pase alguna cosa. Y eso cuando lo hacen de frente, pero ahora en privado, ¿qué cosas harán? No, ¿Y y con quiénes? De pronto uno dice, hay películas donde muestran que ofrecen dinero a ancianos. exacto. Que ya, oiga, le doy plata y dejes inyectar esto a ver qué sucede. Y por plata, de pronto ha pasado en la realidad que ahí bajo cuerda le digan a alguien, hermano, usted ya tiene 70, 80 años, le interesa una platica, es inyectar esto que es para ver cómo reacciona frente a tal enfermedad que usted tiene. Hasta los condenados a cadena perpetua, muchas personas les ofrecen ese tipo de, digamos lo que de taratos y de concesiones, ¿no? Puede ser. Que como usted está condenado, o sea, usted va a morir acá, usted no va a salir de acá. Entonces, pues le ofrecemos este trato y pues si le va bien, pues vida nueva, pero si no, pues se arriesga. Así es. Bueno, pues Misterio, bienvenido al cartel y qué casos nos va a contar. Bueno, Dani, antes de comenzar, para ti y para los oyentes, aclarar que vamos a hablar un poco sobre experimentos en humanos y también una que otra atrocidad, ya sea por un malentendido entre personas, por Colombia, en Norteamérica, México. Perfecto. Vamos a ir por diferentes lados. Bueno, de una viajemos por diferentes lados. ¿Por dónde quiere comenzar? Bueno, quiero comenzar aquí en Colombia, hace bastantes años, y fue exactamente un lamentable hecho que ocurrió un 25 de noviembre de 1967. ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero que los oyentes y aquí nosotros hagamos como el ejercicio, y es que, bueno, recordemos en noviembre, cuando están terminando los colegios, son las notas finales, las familias ya están pensando en salir a vacaciones, felicitar a los Sí. niños por las notas. Los regalitos, la Navidad, todo el Correcto. cierre de año. Y que un domingo mandemos a nuestros hijos, hermanos menores, a comprarlo el desayuno para celebrar en familia, y que al transcurso de la mañana ver que nuestros hijos o nuestros hermanos pequeños estén vomitando el desayuno, que estén llorando, que se estén desmayando sin ninguna explicación. Hijo de madre. O sea, da miedo. Y que uno como padre o como hermano tome a su hijo y salga porque piense como, no, algo en mi casa lo intoxicó. Sí. Y que uno salga y que vea que en todo el barrio todos están saliendo porque todos están igual. Ay. O sea, les da bastante miedo, ¿no? Obvio, que eso pasara ahorita y no esté salir de su casa una fan pensando que le algo y todo el mundo ahí empieza uno a pensar qué fue, respiramos algo. ¿Y qué pasó?
Pues eso ocurrió en un pueblito aquí cerca de Bogotá, ocurrió en Chiquinquirá. Vea pues. Y es que venía un camión con venía un camión con harina para hacer pan. Ya. Y ese camión también traía unos químicos que se utilizaban para matar plagas, para acabar con cultivos de hormigas. Ay, joder, madre. Y en el transcurso del trayecto, este químico se rompió y contaminó la harina del pan. Esa harina llegó al pueblo y pues el panadero pues no sabía, hizo su pan y muchas personas en Chiquinquirá consumieron este pan contaminado y empezaron a morir. Era la panadería del pueblo, claro. Correcto, más o menos al mediodía, y eso está confirmado, ya habían 38 muertos, de los cuales la mayoría eran niños entre los 10 a 15 años y una que otra persona pues de edad avanzada. Esto siguió así, un total de 500 intoxicados y se confirmaron 78 muertos. Ay, pucha. Este caso, este químico que se regó en la harina del pan es conocido como folidol, que lamentablemente por negligencia humana iba pues con el transporte de alimentos, y a pesar que fue bastante lamentable, el gobierno no hizo lo suficiente como para hacer justicia ante esta negligencia, porque pues no podían en un solo camión llevar pues alimentos y químicos, ¿no? Entonces podemos ver que muchas personas quedaron mal, o sea, las que quedaron vivas quedaron en estado vegetal con problemas cerebrales, y otras personas sí murieron, y en total fueron 78 muertos, y fue en Chiquinquirá un 25 de noviembre. 25 del 67. Y de hecho hay fotos y son bastante tristes, que se ven las personas en estado vegetal, personas pues muertos, y hasta hay recortes de periódico de la época. Y es más, una emisora muy famosa llamada La Reina de Colombia narró lo que estaba sucediendo en el pueblo, y muchas personas, al no saber qué era lo que estaba ocurriendo, pensaban que había una guerra, como una especie de guerra fría, o sea, que lo estaban intoxicando, que había algo en el aire, pero lo que no sabían es que era pan envenenado. Y lo que es más lamentable es que las personas del pueblo decidieron ir a la panadería y romper la panadería y casi matar al panadero, al dueño de la panadería, porque pensaban que era culpa de él. Esta persona tuvo que irse del pueblo porque él explicó, él mencionó que él no tenía nada que ver, que todo fue un error humano, pero pues aún así él prácticamente perdió todo lo que tenía y tuvo que irse del pueblo. Como digo, esto no es un experimento en humanos, pero sí es una atrocidad, porque pues murieron 78 personas y 500 intoxicados en Colombia por comer pan con un químico. Un 25 de noviembre de 1967, y los oyentes que aquí nos escuchan pueden ver en las historias de mi Instagram la primera fotografía de un menor de edad que quedó en estado vegetal, y en la siguiente historia un recorte del periódico donde menciona el hecho de este lamentable tema. Y lo pueden buscar en Misterio, con doble al final, Misterio Rayal Piso Oscuro. Atrocidades y experimentos con humanos. En Colombia, en Chiquinquirá, donde mucha gente nos oye. Un abrazo a la gente ahí en Chiquinquirá, en Ubaté, en Tunja. Bueno, y un 25 de noviembre de 1967, cantidad. Y lo que usted dice, o sea, eso debe parecer como un apocalipsis zombie. Todo el mundo saliendo de la casa, en la plaza, me imagino un hospital pequeñito, un centro médico, la gente pidiendo ayuda, vomitando, los niños revolcándose. De hecho, el hospital se colapsó. Y es que uno imagina un pueblo, eso dice 78 muertos en un pueblo, eso es una cantidad. Claro, usted dice de pronto eso no, en Bogotá, que también usted en Bogotá llega a ver una tragedia en este momento y dice 78 muertos, y la gente dice, ahora en un pueblito. Y lo que da miedo es que fue simultáneo, porque fue en horas de la mañana, entonces todos estaban comiendo, todos empezaron de una... Claro, el pan del desayuno. Qué historia con Misterio Oscuro. Bueno, atrocidades y misterio y experimentos con humanos. Ese en Chiquinquirá, en Colombia. ¿A dónde vamos a ir ahora? Bueno, Ani, ahora sí vamos a hablar como tal de los experimentos en humanos, y aunque no es como tan crudo, tan sangriento, sí es muy lamentable, ya que involucra a personas muy cercanas. Y bueno, antes de comenzar, también quiero que los oyentes se pregunten si en algún momento creen que uno en verdad es esa persona, si quizás no fue una mujer antes de nacer o hombre. Ok. Pues este caso ocurrió cuando dos niños nacieron, dos gemelos, muy natural, no tenían ningún problema de salud, la madre los tuvo, pero a las semanas se dieron cuenta que los gemelos no podían orinar bien. Entonces los médicos le dijeron que pues tenían que hacer una cirugía, una circuncisión, pues para que pudieran orinar.
Uno de los gemelos, la cirugía salió muy bien, pero la operación del otro gemelo salió mal, ya que lo operaron con un bisturí electrónico Ay, y le trituraron, o sea, perdió sus órganos genitales, quedaron totalmente destruidos. La familia pues quedó indignada, no sabía qué hacer y irónicamente y cínicamente el hospital y los médicos sugirieron que por qué no a este niño que había perdido sus genitales convertirlo en una mujer, pues era un recién nacido, entonces pues no iba a saber que era niño. Este caso lo escuchó un psicólogo muy famoso de la época de nombre John Money, el cual se encargaba de los cambios de género en las personas y que todo salía totalmente bien. Él se interesó en el caso y decidió estar totalmente enfocado en él y le dijo a los familiares que jamás este joven podía saber que era niño, sino que había nacido como niña. Entonces sus primeros años de vida empezó a ser criado como una niña, le hicieron una reconstrucción en los genitales para que fueran femeninos, le aplicaron químicos para que tuviera comportamientos de niña además. ok. Y a los 11 años, a los 13 años, perdón, esta niña, que en realidad era un niño, empezó a tener problemas porque él pues no se sentía como una mujer. En los cambios de adolescencia se daba cuenta que era como se dice coloquialmente como marimacho, o sea, no se sentía nada bien, tenía depresión. Y los padres decidieron decirle la verdad y como no, mira, lo que pasa es que tú naciste como hombre, pero pues tuviste un accidente y Ay, güey, madre. te volvimos mujer a la fuerza. Este caso causó bastante escándalo a nivel nacional en Norteamérica e internacional porque los propios padres se prestaron para utilizar a su hijo como un muñeco de experimentos y que durante 13 años, porque fue cuando él supo, fue criado como una mujer. Estos gemelos se llaman Bruce y Brian Reimer. El gemelo Bruce fue el que fue afectado y de Bruce sería llamado Brenda. Este caso se hizo muy conocido en Norteamérica. Y bueno, al enterarse que era en verdad un niño, decidió operarse y ¿de nuevo? Sí, para pasar uno a ser hombre otra vez. Todo parecía normal, que él siguió con su vida, pero en el 2002, el gemelo que no fue afectado, o sea, el que era totalmente hombre, decidió suicidarse porque Ay. pues no aguantaba con la carga, con el cargo de saber que su hermano había sido una mujer y que los padres los habían utilizado a los dos porque también le habían O sea, mentido. terminó quitándose la vida al otro. Y el hermano de la operación, 2 años después de consumir drogas, alcohol, también terminó con su vida porque no fue suficiente, o sea, no fue capaz de aceptar lo que sus padres y el psicólogo y el hospital hizo con ellos. Esto fue a principios de los 90, Es- que nacieron. No, el suicidio. el suicidio fue a principios de los 90, pero ellos nacieron en 1965. Pero se suicidaron ¿de cuántos años? No, perdóname, en el 2002 fue que se hicieron, perdón. Por eso, se suicidaron en el 2002, pero tenían ustedes que como 13 añitos A los 13 años fue cuando él se dio cuenta que en verdad era un niño. y se mandó a operar de nuevo. Sí. Y ahí él comenzó a vivir como un niño, pero igual tenía problemas porque pues, se dio cuenta que había sido engañado. Por eso, ¿a qué edad se quitó la vida? Más o menos a los 38. Ah, ok, o sea, duró Sí. así 20 y pico de años sufriendo. En el 2004 murió Ay, ya entendí. el niño, sí. Ok, Niño. nacieron en los 60 y a principios del 2000 se quitaron la vida. Ujú. Sí, Dani. Qué fuerte, ¿no? Fuerte porque los propios padres se prestaron para experimentar con ellos, con los dos, porque a pesar que uno de los hermanos no fue parte de la operación, igual le inculcaron que él tenía una hermana. Claro, un y, hermano. y después descubrí que era su gemelo y era hermano y que si aceptaron eso los médicos de decir, no, convirtámoslo en mujer, que nos queda más fácil después del error que cometimos. Ujú. Uy, qué caso tan aterrador este. Experimentos con humanos y situaciones atroces nos presenta a esta hora Misterio Oscuro. ¿Algo más de este caso de los gemelos? Eh, ¿Algo le pasó a los padres o sabemos? Eso es lo triste, ¿no? Que los padres, a pesar que sus hijos se suicidaron, los padres siguieron con su vida, por así decirlo. O sea, pues el padre sí Ok. cayó en el alcohol, pero pues ninguno perdió su vida, sino siguieron con su vida, con su trabajo normal, con su familia. Pero sus dos pequeños hijos sí terminaron con su vida. Qué fuerte, ¿no? Bueno, casos atroces, experimentos humanos con humanos. ¿Qué más nos quiere contar? Bueno, ahora vamos a pasar un poco más atrás. Nos remontamos más o menos a principios de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de un grupo de militares
que hacía experimentos con las personas, con los con los rehenes y demás, con los prisioneros de guerra. Sí. Y se trata de un escuadrón japonés, el cual utilizaba a estas personas, y lo que es más lamentable es que tenían un término en japonés que lo llamaban como troncos o como cosas a estas víctimas, o sea, no les importaba qué pasaba con estas personas. Este grupo, este escuadrón de la muerte, más o menos operó entre 1932 a 1945. Y el fin de este escuadrón inicialmente era como controlar plagas, mirar qué podía pasar si había una futura pandemia, entre otras, pero pues se encargaban simplemente de hacer experimentos con humanos. Sí. Experimentos tales que habían pulgas que transmitían como el ébola, como la peste negra, y les infectaban con estas pulgas a las personas a ver cómo su cuerpo se comportaba. También experimentaban con sífilis, con hepatitis. Sí. Y uno de los experimentos más atroces es que diseccionaban a las personas vivas, sin anestesia, sin nada, a ver cómo era el comportamiento y cómo sentían ellos el dolor y el ser humano hasta dónde podían aguantar el dolor físico. También solían buscar personas que tuvieran enfermedades de transmisión sexual y que tuvieran relaciones a tal punto de ver cómo se comportaban estas enfermedades y cómo podían o evitar estas enfermedades o cómo convertirlas en un arma química. Este escuadrón japonés operó bastante. En Japón se sabía sobre los crímenes de esto y hasta cierto punto fueron comparados con los experimentos nazis, pero se atribuye que son más brutales porque no tenían ninguna piedad por las personas, experimentaban con niños, con mujeres embarazadas también, las infectaban con estos químicos, y operó en Japón entre 1932 a 1945. Y se conoce que más o menos de 3.000 a 12.000 personas fueron afectadas y fueron víctimas de este escuadrón. Y ahí pueden ver las fotografías reales de las personas que están siendo diseccionadas y entre otras. Muy bien, mire, experimentos con humanos, el escuadrón japonés cerca ya de 1932, se habla hasta 1945 aprox, entre 2.000 y 3.000 personas. Correcto, Ani. Experimentaron estos personajes, ¿ah? Los experimentos con humanos. Usted que está viendo el cartel de la Mega hasta ahora, piense y de pronto se pone usted a pensar, ¿será qué experimentos podrán estar haciendo ahorita? ¿Se imagina usted en este momento? ¿A quién pueden tener en medio de un laboratorio? ¿Qué sustancias le pueden estar inyectando? ¿Qué le pueden estar sacando? ¿Qué le pueden estar metiendo? Para probar cosas a futuro que de pronto nos van a servir. Pero de aquí a que sirvan, tiene que haber mucha falla y error, como dicen, y mucha gente pagar el precio ese de que sea el conejillo de Indias. Bueno, misterio oscuro. ¿A dónde ahora después del escuadrón japonés? Ahora quiero preguntarle a los oyentes y a Paul y a Tiani si alguna vez cuando eran niños quisieron ser como, no sé, Superman, claro, o como el hombre increíble, como claro, Paul, ¿no? Todo el mundo que soñaba en algún momento ser un superhéroe. Y creo que todos conocemos la historia de Hulk, ¿no? El hombre increíble. Sí, que tuvo un accidente y le llegaban los rayos gamma, creo que se llaman así. Pues en la vida real hay un hombre que se le dice como el hombre increíble y es un hecho bastante lamentable. Y es que cuando hablamos de este hombre, normalmente cuando escuchamos sobre accidentes nucleares, demás, se nos viene a la mente ya sea la bomba de Hiroshima y Nagasaki, el incidente en Chernobyl, o un incidente en el 50 en Kazajistán, que más adelante voy a mencionar de qué trata, o el accidente en Fukushima en el 2011. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? En 1999 se encontraban unos operadores de una empresa, la cual era una planta que se encargaba del reprocesamiento de combustible de uranio. Ellos trabajaban acá, eran 3 personas, bueno, eran 4, la persona afectada y otros 3. Sí. Estaban trabajando, pero no tenían el conocimiento suficiente sobre este trabajo, y la persona afectada derramó un poco más de uranio en uno de los contenedores de lo que debía derramar, y este contenedor explotó de tal manera que este personaje se vio afectado con tanta radiación que fue 3 veces mayor a lo que fue en el incidente de Nagasaki y Hiroshima, a la que fue en Chernobyl. O sea, imagínate que una persona reciba 3 veces más radiación que en estos lugares, directamente ahí. ¿Y qué le pasó al final? Y este personaje quedó vivo. No. Se lo llevaron a un hospital y casi durante 1 mes y medio experimentaron con él, a tal punto, o sea, cuando llegó al hospital
toda la radiación que él recibió, la piel literal se empezó a caer, se le empezó a caer la piel, empezó a sangrar por los ojos, y estos médicos durante casi este mes y medio, casi 2 meses, empezaron a hacer experimentos de cómo el cuerpo, cómo el ser humano puede aguantar índices de radiación y cómo pues evitar futuros problemas de radiación. Esta persona en todo este tiempo, en este mes y medio, en una noche tuvo 3 infartos y aún así lo volvieron a traer con vida, o sea, no dejaron que muriera, pero pues debido a estos 3 infartos tuvo problemas cerebrales, problemas pulmonares, a tal punto que la persona ya no se controlaba él mismo, él se orinaba en cualquier momento, hacía sus necesidades ahí en la camilla, y los médicos no lo bañaban, no, porque o sea, les daba asco, y esta persona al pasar de los días se estaba pudriendo en vida a tal punto que se le podía ver la piel, se le podía ver los huesos y seguía vivo, lo tenían a la fuerza con vida, y esta persona suplicaba para que lo dejaran morir y los médicos no lo dejaban morir, y más o menos murió el 21 de diciembre del 99. Recordemos que este incidente ocurrió el 30 de septiembre del 99 y murió hasta diciembre 21. Entonces fueron casi 2 meses, un mes y medio, 2 meses, donde esta persona se le caía la piel, sangraba por los ojos, experimentaban con él, no lo dejaban morir y estaba agonizando. Y la fotografía es horrible. Es horrible, eso le iba a decir. Está en las historias de Misterio Oscuro, Misterio con doble O real, piso oscuro. La fotografía es horrible, el que está amarrado como en la cama. Sí, esa es una de las últimas fotografías. Parece, sí, todo en carne viva. Literal. Y las personas que no tengan ahorita el momento para ver la imagen, para que se la imaginen, imaginen una persona en una camilla. Sin piel. Sin piel, literal. Exacto, sin sin piel. piel. Vivo y sufriendo. No. Y estamos hablando, uno dijera, no, es que es la época por allá medieval, no sé qué. Estamos hablando del año 99. 99, sí, un 30 de septiembre del 99. Esa persona, hijo de madre, y aguantar estos meses, ¿no? 3 meses. Sí, prácticamente, ¿no? Con 3 meses. En 3 meses aguantar ese dolor, ese sufrimiento. Pero ahí lo tenían, para ver qué, para experimentar. Sí, Dani, y en la segunda historia puedes ver, se ve como la transformación de la cara, las etapas. Es como se empieza como a No, horrible. desfigurar, o sea, además, o sea, totalmente horrible. Y es muy lamentable. Y es irónico, ¿no? Porque prácticamente este personaje podría ser como el hombre increíble, porque en el cómic se menciona que Bruce Banner recibió una cantidad de rayos gamma y se convirtió en este monstruo verde. Pero pues en la vida real, este pobre japonés recibió un montón de radiación y pues terminó así. Es que a eso voy yo, y que, o sea, y muy mal por la parte humana tenerlo vivo, porque yo creo que están experimentando eso, a ver, ese señor que podía desarrollar, qué le pasó con toda esa radioactividad, si iba a pasar algo bueno hacia él, algo no, y dejarlo usted 3 meses agonizando. Y en el día 59 del experimento fue cuando sufrió los 3 infartos que lo dejaron aún peor, o sea, con daños cerebrales, pulmonares y demás. O sea, bastante lamentable. Estamos hablando de experimentos con humanos y atrocidades. El invitado es Misterio O, así con doble O, raya al piso oscuro, así aparece él en su Instagram y así lo llamamos aquí en el cartel paranormal de la Mega. Hemos hablado de una atrocidad en Colombia en el año 67, 78 muertos en Chiquinquirá por intoxicarse con el pan de la panadería, el caso de unos gemelos donde nacieron siendo niños, pero debido a un error humano, debido a un bisturí eléctrico, pues tuvieron que convertir a uno de ellos en mujer. Y esto años después los llevó a la depresión a ambos y todo, quitándose las vidas. Hablamos del escuadrón japonés que hicieron cosas aterradoras cerca ya del año 1932 con más o menos 2.000, 3.000 personas. Y acaban de ver ustedes la historia de un hombre también en el año 99 que en un accidente recibió bastante radiación y lo dejaron 3 meses como experimento a ver qué sucedía y todo, sufriendo bastante, perdiendo toda su piel y transformándose. Son misterios, son situaciones aterradoras, pero que han pasado en la vida real. ¿Qué otro experimento humano o qué atrocidad vamos a ver? Vale, Dani, ahora vamos a hablar sobre, bueno, un dilema ético, y es cómo hasta qué punto es saludable o es viable el tomar medicamentos, ya sea de Bayer o todas estas farmacéuticas multinacionales o nacionales que dicen que ayudan a las personas, ¿no? A curar, pues, no sé, un dolor de cabeza, esto. Pero aquí es donde quiero mencionar cómo esto puede afectar bastante al ser humano, y por eso traigo el caso de la industria Bayer, la cual tiene bastantes
casos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad. Y en este caso voy a mencionar 3 en concreto, el cual, bueno, ya los explico, pero bueno, son cómo Bayer utilizaba mano de obra esclava, sería el primero. El segundo sería cómo Bayer mató 24 niños en Perú. Y finalmente cómo la industria Bayer creó armas químicas en las guerras mundiales. Entonces, a partir de esto, podemos hablar cómo Bayer en la Segunda Guerra Mundial decidió crear como otra empresa de nombre IG Farben, la cual utilizaba mano de obra esclava para crear nuevos medicamentos, y también con estos esclavos experimentaban, a tal punto que en esta época, en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial más o menos, se utilizaba mucho lo que era el gas mostaza, que era un arma bastante mortal, y entre la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial se siguió utilizando, y Bayer en la Segunda Guerra Mundial, al crear esta empresa con este propio gas mostaza, decidió aplicarlo a los propios empleados, a los propios esclavos. Hijo de pucha. O sea, los utilizaba, no les pagaba obviamente, y aparte pues tenían que trabajar en estos medicamentos. O sea, claramente Bayer, pues lamentable, ¿no?, que utilizara mano de obra esclava. En la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ahora, en 1984 y 1985 en Perú, Bayer también destruyó bastante lo que era un químico que se llama Folidol, que se utiliza pues para acabar plagas y demás, que ya lo mencionamos en el caso de Colombia. Sí. Y lo transportaban, bueno, lo utilizaban como unos contenedores que estaban en Perú. Pero que lo que pasaba, estos contenedores, y pues creo que todos lo sabemos, si son utilizados para químicos, solo pueden ser utilizados para químicos. No es que se eche agua, jabón y ya, y se utilice para otra cosa, o sea, claro que no. En este caso, a Bayer no le interesó, y una vez que dejó de utilizar estos recipientes, estos contenedores, le dijo a unos agricultores en Perú que pueden utilizarlos para colocar ahí sus cultivos, o sea, para colocar ahí el trigo, entre otros, y ellos pues no sabían que tenía eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el 84 y el 85 estos contenedores, que eran utilizados ya sea para el trigo o para colocar la leche del campo, de las vacas, fueron contaminadas, y muchos niños se vieron afectados por esto y murieron pues por consumir leche contaminada y consumir cereales contaminados por culpa de Bayer, ya que nunca mencionó que estos contenedores eran utilizados para aportar pues químicos que son utilizados para acabar plagas. Hágame el favor, pues muy similar a lo de Chiquinquirá, lo que hablábamos, el usar transporte y mezclar sustancias, pues alimentos con químicos, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, lo más lamentable es que también la propia Bayer empezó como a crear un medicamento a base de sangre humana, pero lo que es lamentable es que esta sangre humana estaba contaminada con SIDA y con hepatitis. Ay, hijo de pucha. Y fue vendida en gran parte de Latinoamérica y Asia, y Bayer sabía lo que estaba vendiendo y aún así no lo sacó del mercado y la dejó vender. Y muchas personas que consumieron este medicamento, más o menos el 74% se vio afectado con este medicamento. ¿Y eso cuándo fue? En el 84-85. O sea, por la época de los químicos en el Perú. Entonces encontramos cómo Bayer tiene crímenes de lesa humanidad, como son utilizar mano de obra esclava, matar a los niños en Perú, ya que no menciona para qué son los contenedores, y pues el crear un medicamento que trae como un virus con sangre contaminada, o sea, sangre que tiene SIDA, y venderlo en Latinoamérica y en Asia. Hágame el favor. Vea pues, y todo para experimentar. Correcto, o sea, es lamentable. Y es más, y cuando yo mencioné sobre el gas mostaza, el propio director de la época, él permitió, o sea, él estuvo de acuerdo en crear más gas mostaza y venderlo en la guerra, o sea, no le importaba los efectos secundarios ni nada, o sea, apoyaba la guerra y estaba utilizando este gas. Bueno, vea pues qué fuerte esto de los experimentos humanos, ¿no? De eso hablamos en parte hoy en el cartel de la Mega. Ahorita más tarde vamos a retornar con historias de miedo y con otros invitados que también quieren hablar de otros experimentos. Pero por ahora el invitado es Misterio Oscuro, que las imágenes de lo que está hablando las pueden ver en su Instagram, Misterio Raya al Piso Oscuro. Luego la del cartel subirá las fotos, obviamente agradeciéndole a él, pero por ahora si las quiere ver ya de inmediato en la cuenta de él. Bueno, ¿qué otro misterio, qué otro caso aterrador, qué otro experimento humano? Bueno, Dani, ahora vamos a otra región, vamos a Kazajistán, y bueno, creo que todos conocemos que el incidente más lamentable es el de Chernobyl, ¿no? En el 86. Sí, señor, el de la planta nuclear. Pero casi nadie conoce o pasamos por alto que en los años 50 hubo un evento aún peor que Chernobyl y que fue totalmente censurado.
Y esto es muy interesante ya que tiene una similitud con una película que creo que la mayoría ha visto o la ha escuchado, que es Resident Evil. Sí, señor. Donde... Y el videojuego. Correcto. Y precisamente en la segunda parte, en la segunda película, se muestra cómo esta ciudad, Raccoon City, pues se ve afectada y pues envían un avión para destruir la ciudad, y según los medios oficiales fue como un derrame de la planta nuclear, ¿no? Sí, sí, sí. Y se tapan todo este incidente. Pues algo parecido ocurrió en Kazajistán en los años 50, donde había un pueblito en Kazajistán que en esa época pertenecía a la Unión Soviética, y en toda esta región hacían experimentos nucleares, tiraban bombas nucleares, y no les importaba que había población viviendo en esta zona. Más o menos. Para probar a ver qué tan fuerte era el arma. Literal, más o menos habían 700.000 personas viviendo en este pueblo. No. Y la Unión Soviética sabía y hacía detonaciones a un total de 456 explosiones nucleares en esta región. Y los habitantes de esta región de Kazajistán eran campesinos, gente humilde, que muchos no tenían ni siquiera radio, no tenían televisores. Ni se enteraban. Entonces no saben qué estaba pasando. O sea, de pronto decían una guerra o algo y nos cayó un misil. Y se le hacía muy raro que sus hijos nacían con deformaciones. Hay muchos casos que nacían bebés sin brazos, sin piernas. Todo sin por la ojos. radiación. Y lo más lamentable es que esto ocurrió en los años 50, pero no se sabe concretamente en qué año, porque la Unión Soviética, ya antes de desaparecer, decidió quemar todos los documentos, censurar toda la información, a tal punto que ¿hasta qué año se supo esta historia? Hasta el 2017 se supo. Qué hijo de madres. Oiga, pero y venga, ¿y la zona donde hacían estas pruebas qué pasa hoy en día? La zona no está habitable, o sea, tiene bastante radiación. Claro. Es más fuerte que Chernobyl, y si tú vas allá, así sea con trajes, igual puedes estar solo minutos porque puedes morir en cuestión de segundos o de semanas. O sea, es muy muy fuerte la radiación. Y este lugar, como lo he mencionado, hasta el 2017 se supo de su existencia en Kazajistán. ¿Cómo lo tienen de guardado, no? Y algo que ocurrió a mitad de siglo pasado y lo vienen a destapar ahorita en el 2017. Lo que usted dice, Chernobyl, a lo largo de muchos años, todo el mundo cuando habla del tema de la radiación y todo, pues habla de lo que sucedió, ¿no? En la planta nuclear, la explosión del el reactor y todo eso. Pero sí, lo de Kazajistán muy bien tapado. Correcto, y es que Chernobyl fue en el 86 y esto fue en los años 50, o sea, fue mucho tiempo atrás, y hasta el 2017 se supo. Y tenaz para la gente. Y estamos hablando de una población de 700.000 personas. Sí, Dani, y lo que te digo, y no solo eso, digamos que a tal punto que hoy en día no se sabe concreto en qué año exacto fue, se sabe que es en los 50. Aprox. Ajá. Y aquí es donde yo me cuestiono, invito a los oyentes y pues aquí a nosotros a preguntarnos si eso fue así en la Unión Soviética, que hasta hace unos años se supo que otros secretos ocultarán o experimentos de los gobiernos, ¿no? O de las empresas como Bayer, que ocultan esos experimentos. No, claro, lo que le decía, o sea, en la actualidad y yo creo que en todo momento se está experimentando. Lo que usted dice de la guerra, ¿quién sabe? Si hoy en día también, cuando salen las noticias, no, que tal país lanzó un misil al mar, que están en prueba, que estuvo cerca la población, no sé qué. Quién sabe, a lo mejor, si también, no sé, puede sonar muy loco lo que va a decir, pero que usted se lleve cierta cantidad de gente a una isla por allá remota, que nadie tenga ni idea ni en el radar, y experimenten, y manden un misil, lleve a esa gente a vivir allá a esa isla, y mandan un misil y prueba a ver qué pasó. Ah, sí, los borró a todos en un segundo. Ah, bueno, entonces el misil sí está como bueno. Lleven otros, o no pasó nada, o un arma química. Venga a ver cuánto tiempo se demoran en fallecer si regamos esto. Yo sí creo que esto sucede. Yo sí creo que esto no solamente son pruebas con animales, sino en el tema de armamento. Y más que estamos en una... Y a lo largo de la historia siempre ha existido una palabra que hace que lleguemos a todo esto, que es el poder, ¿no? Queriendo tener armas, queriendo sembrar terror. No, yo tengo este misil, yo tengo el otro, yo puedo destruir a Nueva York en un segundo, yo puedo borrar a Moscú del mapa, no sé qué cantidad de cosas. Pero esto no es solamente fabricarlo y guardarlo. Eso yo creo que también necesita hacer algún tipo de experimento, o sea, leve. Y decir, mire, vamos a probar con un misil, pero el que vamos a fabricar es 10.000 veces más, pero probemos con uno chiquito. Y usted dice, sí, borró la isla, hermano. Mandamos 100 personas allá a esa isla y chao en un segundo. Entonces, si lo hacemos 100 veces más, pues va a borrar 100 veces la población. Yo creo eso, estoy inventando. Pero yo no creo que eso sea solo fabricar y... No, probemos ahí en un computador.
Sí. Sí, como vengar si el misil, el computador, el misil, sí, como que sí puede funcionar. Yo creo que lo pueden usar hasta con embarcaciones, cosas reales, para probar a ver qué daño causa, para el día de mañana saber con qué armamento de verdad cuentan. Entonces, bueno, experimentos aterradores. Y sabes qué es lo irónico, Dani, que digamos, nosotros vemos series o películas y decimos como, uy, se imagina que eso pasara, pero entonces abriendo un paréntesis, Sí. saliendo un poquito del tema, cuando hablamos sobre la tierra hueca o el interior de la tierra y demás, y uno dicen como, no, se imagina que eso pasara, que hubieran seres viviendo y esto, pero en el 2019 se halló que en el límite 660, o sea, 660 kilómetros de profundidad, se comprobó que hay montañas, hay vegetación, hay lagos, hay como una propia fauna, por así decirlo, a 660 kilómetros de profundidad. Entonces, una película nos muestra como una fantasía, pero la ciencia nos confirma que es real. En los cómics vemos que el hombre increíble, y como, uy, qué genial tener superpoderes, ser el hombre increíble, y este japonés se vio afectado por radiación. Y ahora en la película que mencioné, vemos como uno dice como, uy, se imagina que un gobierno tape lo de Resident Evil, que tape los zombies con una posible derrame nuclear, y encontramos que en los 50 efectivamente ocurrió algo parecido, un gobierno ocultó totalmente el incidente nuclear. O sea, es bastante fuerte, ¿no? Uno se pone ahí a cuestionarse que lo que uno está viendo, ¿será que es verdad? Y lo hacen ver como si fuera fantasía, falso. Claro, pero más de una serie, más de una película, obviamente conocen de estos temas y dicen, hagamos algo así. Claro, mucha gente dice, oiga, ojalá eso nunca pase. Y ya pasó. Entonces, bien fuerte. Bueno, estamos con Misterio Oscuro, hablando de experimentos con humanos y atrocidades en la humanidad. ¿Qué otro caso nos va a contar? Bueno, Ani, ahora seguimos en Norteamérica. Bueno, antes de mencionarlo, pueden ver ahí los oyentes una foto de las familias que viven en este pueblo en Kazajistán. Sí. Y para los que quieran buscar el pueblo, no sé cómo se pronuncia en español, pero es algo así como Semipala Things. Ahí sale, colocan Kazajistán, ahí colocan el nombre del pueblo, ahí lo pueden ver. Ok, perdón, haciendo un paréntesis en el paranormal, terminó el partido en Barranquilla donde ganó Millonarios, 1-0 le ganó a Junior en Barranquilla. Muy bien, ahora sí, Misterio. Bueno, ahora sí, siguiendo con los casos, vamos a Norteamérica, y ahora sí es un caso muy conocido para algunos, y es el MK Ultra, que ocurrió el experimento como tal, el boom del experimento fue en 1974. Pero que lo que ocurre en el 74, un periódico norteamericano llamado el New York Times publicó que la CIA y el gobierno norteamericano unos años atrás estaba haciendo experimentos con personas que querían encontrar como el control mental a través de hipnosis y a través del LSD. ¿Qué es lo que ocurre? Este experimento, el MK Ultra, que tiene documentos, son reales, que se pueden ver los que quedaron, buscaba controlar a las personas a través de técnicas de manipulación, de sacar toda la información posible, si hubieran guerras, para sacar información de otros gobiernos. Pero se comprobó que en otros pueblos, no solo en Norteamérica, sino alrededor del mundo, la propia CIA hizo experimentos buscando este LSD. Más o menos en 1951, en un pueblo francés, varias personas comenzaron a tener como una histeria colectiva sin ningún motivo, a tal punto que 250 personas se vieron afectadas y 50 terminaron en un manicomio. Se hicieron como los análisis de qué era lo que estaba pasando y se dieron cuenta que estas personas que están siendo afectadas por esta histeria colectiva en verdad estaban como contaminadas, por así decirlas, de un químico que se llama cornezuelo, que es lo que sería el precursor del LSD. Y la CIA y el MK Ultra está buscando como este LSD para controlar a las personas, y a partir de esto se dieron cuenta que influyeron en esta población para hacer experimentos y ver cómo era el comportamiento del ser humano, ya sea a través del inconsciente, subconsciente, y cómo se comportaba con este químico en los alimentos. Esto ocurrió en 1951 en un pueblito que se llama Point Saint-Esprit en Francia. A partir de esto siguieron investigando, y los propios científicos del MK Ultra mencionaron cómo en 1970
ellos fueron invitados como a un retiro de, digamos, de la empresa, así, para que descansaran, y también fueron víctimas de este propio experimento, ya que se les aplicó gases sin que se dieran cuenta Sí. que tenía como este LSD, o sea, gases. Y muchos químicos, muchos científicos, perdón, al pasar del tiempo empezaron a tener malformaciones, algunos, otros tuvieron problemas psicológicos, a tal punto que este experimento, algunos creen que sigue hoy en día a través del control mental, otros se menciona que efectivamente el gobierno dijo que no, que ya no más, que era algo, un crimen de lesa humanidad, y dejaron hasta ahí el experimento del MK Ultra. Lo que sí se sabe y lo que tenemos como real son los documentos que las personas pues pueden ver en las historias, obviamente están en inglés, que son documentos reales donde se menciona cómo eran el tratamiento con las víctimas, porque Ok. no se le puede decir pacientes sino con las víctimas, Sí. cómo era su comportamiento, cómo los estaban utilizando. Y eso fue como te menciono, si no hubiera sido por el New York Times que lo publicó en 1974, pues no hubiéramos podido saber los experimentos que realizaba la CIA y el gobierno norteamericano. Muy bien, Misterio Oscuro, hablando de experimentos con humanos y atrocidades en la historia de la humanidad. Todo lo que él está hablando, de lo que acaban de vivir ustedes del MK Ultra, lo que sucedió en Kazajistán, lo que sucedió con Bayer, con el Hombre Increíble, con el escuadrón japonés, con el caso de los gemelos, con el caso de Chiquinquirá en Colombia. Todas esas imágenes, por lo menos, o algunas fotografías las encuentran ustedes en la cuenta de él en Instagram, Misterio con _Piso Oscuro, que nos está acompañando la noche hoy, está aquí como invitado, hablando de su investigación y lo que ha traído esta noche para el cartel de la Mega. Pendientes que mañana vamos a tener un recorrido paranormal en parte de la noche. A los que les gustan los recorridos paranormales, mañana nos han invitado a un lugar donde sucedió algo hace poco. Vamos a ir a ver, que nos cuenten la historia, nos relaten bien qué fue lo que sucedió, lo que ellos vivieron, y estar ahí presentes a ver si algo llega a ocurrir. Bueno, Misterio, ¿qué otro caso? Bueno, Ani, ahora vamos a seguir más o menos ahí por la Unión Soviética, Sí. y son dos casos en uno, y es que en esta región de Kazajistán hay una isla que se llama Barsakelmez. Aunque hoy en día ya no es isla porque se ha secado el mar, pero antiguamente era una isla. Y tiene muchas historias bastante paranormales, donde se dice que las personas que entraban en esta isla desaparecían, no volvían a ser vistas. Entre otros, se veían como luces en esta isla. Además, ¿qué es lo que ocurre? En 1959 unos marineros decidieron pues parar en esta isla, descansar, tomar provisiones, pero no volvieron a ser vistos. Antes de entrar a esta isla, se comunicaban con los familiares y pues mencionaron que iban a parar en esta isla. Ok. Los familiares, al darse cuenta que no habían regresado, fueron hasta esta isla, entraron a buscarlos y irónicamente tampoco volvieron los familiares. Fueron unos, los otros no se entraban totalmente, se quedaron como en la orilla y se dieron cuenta pues que no volvieron. Llamaron al gobierno en esta época pues que hacía parte Kazajistán de la Unión Soviética. Sí. Y lo más curioso es que enviaron aviones para mirar qué es lo que estaba pasando, porque en cierto como día, hora del día, salió una niebla bastante espesa y no se podía ver muy bien. Entonces mandaron unos aviones y los aviones comenzaron a hablar que efectivamente no podían ver nada, que estaban perdiendo como la comunicación, que la brújula no servía y los aviones tampoco volvieron a aparecer. Enviaron unos soldados por tierra y los soldados tampoco volvieron a aparecer. Ahí. ¿Qué fue lo último? Decidieron enviar un tanque con una cadena amarrado que entrara a la isla, que comunicara qué era lo que veía, qué estaba pasando. Y lo que se logra rescatar es que los militares mencionan que ven como unos objetos voladores con forma geométrica, Sí. que se acercan a ellos, o sea, se acercan y se van, o sea, pequeñitos, como si estuvieran como observando, como drones. Ok. Se acercan y se van. Y se pierde la comunicación, pero pues como el tanque tenía como una cadena, los militares entran a ver qué pasó ya cuando no había neblina y encontraron que el tanque estaba vacío, no había militares. Ahí. Pero lo que da miedo es que los militares adentro del tanque encontraron como una masa gelatinosa, como si se hubieran desintegrado los militares. Algo muy parecido a lo que se vio en el experimento Filadelfia, cuando se mencionan que las personas como que se hicieron uno con el barco y estaban como esa masa gelatinosa. Esto ocurrió en la isla Barsakelmez, en Kazajistán. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cerca de esta isla había una base
de la Unión Soviética que se encargaba de crear armas químicas, experimentos con personas, que era, no sé cómo se pronuncia en ruso, pero era la isla de Borodina. Entonces hay como una similitud, que esta isla estaba muy cerca a la otra isla donde desaparecían personas, que fue en 1959, y en los años 50 fue cuando ocurrió el incidente que mencioné anteriormente en Kazajistán. Entonces podemos decir que O sea, uno como pudo haber una- pensado que eran como extraterrestres, pero no. No, Eran en experimentos en una isla vecina. es lo que yo concluyo, porque tienen como una cronología muy muy cercana. Y están muy cerca y de pronto aprovechaban que llegaban personas a esa isla, lo que hablamos ahorita, y las usaban de experimento. Entonces era como ese paréntesis que quería abrir. Chévere. Y es bastante interesante, y está comprobado que en la isla vecina se hacían estas armas químicas y que utilizaban a las personas, entre otros. Entonces tiene mucha fuerza con lo que ocurrió en los años 50 en Kazajistán. Sí, de acuerdo con usted, yo creo que también eso, dijeron, aquí al lado hay una isla con personas, experimentemos, nadie se va a enterar, y por eso desaparecieron aviones, desaparecieron las personas que fueron, las personas del tanque. Oye, interesante caso, también cerca a los años 50, ¿no? Qué Sí. cantidad de cosas cerca, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, el año 50. Y uno creería que estamos hablando de hace mucho tiempo, y no, estamos hablando de la época de su abuelo, donde Literal. sucedían estas cosas. Sí, la época más o menos del abuelo de uno, ahí más o menos mitad del siglo pasado. Bueno, ¿otro misterio? Sí. ¿Otra atrocidad? ¿Otro experimento humano? Claro que sí, Dani. Y seguimos, ahora vamos a Norteamérica y vamos a hablar de un experimento que se llama el experimento Tuskegee, el cual, bueno, es muy lamentable, la verdad, y es que buscaba cómo evitar la transmisión del sífilis desde Ok. cero, o sea, cuando entraba en el cuerpo, cómo se desarrollaba y cómo pues terminaba la persona muerta. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Estos médicos, si se le puede llamar así, estos científicos, decidieron buscar a 600 personas afroamericanas para experimentar con ellos, y les hicieron creer que los estaban vacunando con una, pues valga la redundancia, con una vacuna buena, pero en realidad les están inyectando el sífilis, y después miraban cómo se comportaba esta enfermedad desde cero. Y estos 600 afroamericanos no sabían nada, y lo único que le decían es como: déjese inyectar esta vacuna, a cambio va a tener comida, va a tener dinero, y ya, nada más. Lo lamentable es que de las 600 personas solo alcanzaban a sobrevivir más o menos unas 10 personas. Y este experimento ocurrió en 1932 a 1970, en estas épocas, estos años. Hágame el favor para tratar de solucionar el tema de la sífilis. Y lo más triste es que al final los médicos no fueron, no se les aplicó como cargos legales ni nada, sino simplemente se les dieron a las familias $9 millones como indemnización y nada más. Y ya tomen, por haber experimentado con sus seres queridos. Y lo que es lamentable y lo que da miedo es que ellos creían que estaban aplicando una vacuna, como decir, me voy a aplicar, no sé, la vacuna del COVID, un ejemplo, Sí. y le están aplicando sífilis, o sea, da miedo. ¿En qué año fue esto? Eso ocurrió en 1932 a 1970. Ahora imagínense, entre todos esos años. O sea, más o menos 40 años. 40 años. Lo único que se sabe es que supuestamente fueron 600 voluntarios, entre comillas, pero pues obviamente yo creo que hay muchos más, ¿no? Lo que hablábamos ahorita al principio, sacan esto y dicen, ¿quién quiere ser el voluntario para esto, lo uno y lo otro? Y uno sin saber qué le están inyectando, qué le están poniendo. Había gente que al principio lo del COVID, ¿se acuerda que decían, no, yo no me pongo todavía esa vacuna hasta ver los efectos que tiene en la gente? Todavía da cierto miedo, ¿no? Y obviamente no sabíamos qué iba a pasar al principio, ya cuando la gente dice, no, ya se vacunó fulano. Y uno siempre le preguntaba a la persona, ¿no? Sí. Oiga, ¿cómo le fue con la vacuna? ¿Se ha sentido raro? ¿Le pasó algo? Y decía, no, me dolió, me dejó toda la cama 2 días. Y uno decía, ay, no, yo no me quiero poner eso. Otros, como a mí el caso, yo me puse 3 vacunas del COVID y nunca me pasó nada. O sea, nunca sentí nada, ni me dio gripa, ni tos, ni dolor de cabeza. Pero uno era, ay, ¿será que me va a dar algo? Y cuando uno le ponían la vacuna, uno siempre pensaba en eso. Ay, que a mí no me va a pasar nada malo, ¿no? Sí. Porque uno siempre tiene temor a esto. Bueno, bien chévere este tema, pero pues aterrador, los experimentos con la humanidad y atrocidades. ¿Algún otro? Sí, Dani, tengo, bueno, otros 2. A ver, claro. Son corticos, pero son lamentables, y es de una neuropsiquiatra, Sí. la cual es muy conocida en todo este tema de la psicología y demás, y de la psiquiatría, que su nombre es Lauretta Bender, la cual es muy importante porque ella creó como un test para descubrir si los niños o los adolescentes tenían ya sea problemas mentales como problemas de aprendizaje, si tenían algún retraso mental o alguna lesión cerebral.
o sea, el aporte de ella fue muy significativo en la medicina, pero que lo que se le critica a ella y que a día de hoy no ha sido como castigada por esto legalmente ni nada, es que ella utilizaba choques eléctricos a las personas que sufrían de esquizofrenia para hacerlos más sociables. Entonces ella decía que las personas que tenían esquizofrenia deberían ser ¿cómo decirlo? Ayudarlas con choques eléctricos y aplicándoles alucinógenos para que puedan socializar con las personas. Entonces muchos niños que fueron víctimas de estos experimentos se suicidaron, otros tuvieron demasiada depresión y simplemente a partir de esto su vida fue totalmente peor, ¿no? Porque si de por sí sufres de esquizofrenia y aparte que te gane esto, pues vas a quedar mucho peor. Y esa psicóloga, psiquiatra, como quieran decirlo, científica, jamás fue como juzgada por lo que hizo y simplemente quedó como un paso oscuro de la medicina, por así decirlo. Entonces es lamentable porque utilizaba niños de 10, de 13, 14 años como sus conejillos de indias. Vea pues, los choques eléctricos, la esquizofrenia, los experimentos. Me acuerdo de la película de Leonardo DiCaprio, ¿no? La Isla Siniestra. Buenísimo. Véansela si no la han visto, la de Leonardo DiCaprio, Isla Siniestra, que obviamente muestran ahí cómo hacen todo este tema de los choques eléctricos y todo esto. Bueno, muy bien. Y el último caso que nos trae esta noche Misterio Oscuro, ¿cuál es? Claro que sí, Dani. Bueno, yo sé que aquí hay como muchos amantes de series y películas y hace poco, bueno, relativamente poco, había una serie, no sé si aún hay, que se llama American Horror Story. Sí, señor. Y si recuerdan bien, en la segunda temporada se trataba de un asilo psiquiátrico, ¿no? Donde iban enfermos, mentales, asesinos. Pues es basada en hechos reales y es de un asilo psiquiátrico en México, donde lamentablemente, como muestran en la serie, así ocurría en la vida real. Y es que estas personas, que la mayoría tenía trastornos mentales o malformaciones, los violaban, los torturaban, experimentaban con ellos, también se le aplicaban enfermedades como sífilis, como la tuberculosis, porque eran personas olvidadas, por así decirlo, que los familiares nunca iban a preguntar por ellos. Y lo más lamentable es que este hospital, este asilo psiquiátrico, hospital como quieran llamarlo, también llevan aquí a los presos, porque como era un lugar abandonado, entonces en un solo lugar convivían presos, asesinos, enfermos mentales, personas inocentes, hasta prostitutas las llevaban allá, y pues era lamentable. Y a partir de esto, esta serie se inspiró en este hospital, y pues las personas pueden ver ahí las últimas fotografías que es enfocado en este caso, que es bastante lamentable. Pues muchos casos, muchos experimentos con humanos, casos aterradores, nos ha traído hoy nuestro amigo Misterio Oscuro. Las fotografías las pueden repasar en la cuenta de él, en sus historias como Misterio O, con doble O, al final raya el piso oscuro. Y queda ahí como uno pensando, ¿no? ¿Qué puede estar haciendo el ser humano hoy, en este momento? En este año, ¿con qué está experimentando? Algunos, veía yo comentarios, algunos dicen, todo lo del COVID fue experimento. Mucha gente opinó eso. Y bueno, y es respetable el pensamiento de cada quien. ¿Con qué está experimentando el ser humano ahorita? Ahorita que está tan caliente el tema, ¿no? Rusia, Ucrania, el tema nuclear, el de las armas, por allá los chinos que prueban no sé qué cosas, que en otro lado también, que tenemos estas armas, como metiendo ese miedo. ¿Con qué estarán experimentando para mejorar su armamento cada día más? En cuanto a armas químicas, situaciones, claro, uno le decía, claro, los medios publican, no, un misil al mar, no sé qué, pero qué tal que estén probando, como decíamos ahorita, en unas islas, con algunas personas, ¿no? Para el desarrollo de su ejército, otros científicos, quién sabe, ya retirado algo y tienen ganas de experimentar algo. ¿Cuánto están detrás de una vacuna? ¿Cuánto están detrás de descubrir algo que pasen a la historia? Y claro, pueden experimentar con el animalito, pero dicen no, hasta que me toca experimentar conmigo mismo para ver si realmente tiene efecto, ¿no? Entonces piensen por un segundo qué puede estar pasando en este momento en nuestro planeta en cuanto a experimentos. No sé si Misterio quiere decir algo antes de cerrar. Sí, Dani, ya que lo mencionas, aunque no se puede decir chistoso, ¿no? Pero pues es un poco jocoso. Y es que esta serie de televisión, Bob Esponja, sí, que se menciona que Fondo de Bikini, pues se puede decir que también es basado en hechos reales, porque hay un lugar que se llama, creo que es Tolón Bikini o Atolón Bikini. Ok.
que es, no, bueno, creo que es en el Pacífico o en el Atlántico, pero es un punto muy lejano del océano, donde gobiernos hacen experimentos nucleares, tiran bombas nucleares ahí en el mar. Entonces, pues uno puede creer que si los animales marinos se pueden mutar, y pues hay un creepypasta que dice que pues Bob Esponja y todos ellos hablan, es porque aquí se hacen experimentos nucleares. Entonces, esto es bastante lamentable, ¿no? Que una serie inocente como Bob Esponja, que menciona Fondo Bikini, en la vida real es Atolón Bikini, y aquí se hacen experimentos nucleares. Y ya para terminar, Dani, hay un experimento que ese sí no lo quise mencionar porque pues para otra ocasión, donde se menciona cómo 3 enfermos mentales con esquizofrenia y con diferentes trastornos se creían que eran Jesucristo, y los encerraban en una sola habitación a ver qué pasaba si uno tenía 3 Jesuses en un solo lugar, a ver cómo se comportaban. Hágame el favor. Y otro experimento de un niño pequeño de solo meses de nacido que querían quitarle el miedo, entonces lo asustaban con máscaras, con animales, con perros ladrando, a tal punto que el niño de pocos meses no tuviera ningún miedo, si no tuviera ese sentimiento, esa sensación, esa emoción. Vea pues, experimentos aterradores. Misterio Oscuro, muchas gracias por haber venido al Cartel de la Mega. Vale, Dani, gracias a ti, gracias a Paul y a los oyentes por esta noche. Síganlo en Misterio Rayal Piso Oscuro, Misterio con doble Rayal Piso Oscuro. Una pausa y al regreso, más invitados, experimentos con humanos e historias paranormales en el Cartel de la Mega. Experimentos con humanos, personas que hacen cosas horribles con otras. ¿Y sabe qué son? Médicos, científicos, gente que quiere investigar los límites del cuerpo humano. Ya han ustedes escuchado sobre el experimento ruso del sueño, dejar a la gente privada, no dejarlos dormir. Cuando la gente se va a dormir, darle un palazo en la jeta. Cuando la gente va a dormir, no dejarlos dormir, joderlos hasta que de alguna manera se enloquezcan y se coman sus propias heces, sus excrementos. Eso dice una creepypasta famosa. O cortarles los párpados para que no lo pueda cerrar la persona. Imagínese, le arranca a usted los párpados, no puede cerrar los ojos. Imagínese cómo duerme. Imagínese qué tal que usted llegan y le arrancaran los párpados. Ha habido casos de esos horribles en la historia, en las guerras. Hoy les voy a contar de un ser humano, de una persona que se dice tenían 2 cabezas, o se dice mejor, tenía 2 cabezas, e hicieron experimentos con él. Prepárense porque esta noticia va a estar espeluznante. Experimenten el terror aquí en el Cartel de la Mega. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para hablar de las noticias de lo paranormal aquí en el Cartel de la Mega. Viajamos a Estados Unidos, al siglo XX. A comienzos del siglo XX había una cosa que se llamaba los circos de freaks, los circos de fenómenos. El más famoso quedaba en Coney Island. Hay un programa de televisión que se llama American Horror Story. Tiene una temporada que es sobre un circo donde hay personajes muy extraños. Uno de ellos era Edward Mondrake, que realmente existió. Era un joven que tenía 2 caras, la cara normal y una cara en la nuca. Y esa cara que tenía en la nuca a veces lloraba. Imagínense que usted tuviera una cara en la nuca que mirara para atrás, que tuviera ojitos y boca. Muchos dicen que esa cara a veces miraba a las personas, pero no podía hablar. Y otros dicen que esa cara a veces lloraba. Y algunos más dicen que susurraba cosas. Edward Mondrake dice que lo escuchaba en su cabeza, como si tuviese alguna voz interna, como si una voz de esa otra cara que tenía en la nuca pudiese comunicarse con él y le decía: ¡mátate! ¡Mátate! Imagínese que usted estuviera caminando por la calle y le dijera: ¡bótese un bus! ¡Mátese! ¡Qué miedo tan berraco! O que usted estuviese ahí en un balcón y le dijera: ¡bótese, imbécil! ¡bótese! Pues uno se asusta. Eso le pasaba a Edward Mondrake. Al final se dice que se suicidó colgándose en un tubo. Las fotos son espantosas porque muestran una persona que era además él un noble, un tipo juicioso, con una cara en la nuca. Pues bien, no vamos a hablar hoy de Edward Mondrake. Vamos a hablar de otro personaje muy famoso que era mexicano. Este señor vivió nada más y nada menos que en California y también lo usaron para circos. Les estoy hablando del señor Pascual Piñón. Pascual Piñón nació en México en 1889, vivió poquito porque murió en 1929. Le llamaban
The Mexican, The Two-Head Mexican, el mexicano de dos cabezas. Pascual Piñón, desde muy joven, emigró a Texas para trabajar en las obras del ferrocarril que hacían los norteamericanos. Allí lo vio el dueño de un circo que se llamaba el Circo Sells Photo, que quedó realmente impactado porque él siempre llevaba como una especie de turbante en la cabeza, como un trapo amarrado en la cabeza. Entonces él siempre se ocultaba y todo el mundo decía, ¿qué es lo que tiene ese man en ese trapo? ¿Por qué se tapa la cabeza? Como si estuviera así con capota, como cuando usted ve un ladrón de esos que viene a acercarse a usted y con una capota se le acerca lentamente para darle puñal y lámina. Así veían ese man siempre con la cabeza tapada, como las musulmanas, con el hijab. Y venía y entonces el señor dueño del circo le dijeron, es que el man se esconde, el man esconde algo raro, porque de allá, de ese turbante le sale pelo, le sale como una trenza, y además a veces se escuchan como unos ruidos, como que el man tiene un turbante en la cabeza, y ahí suena como... Cuando el man come y suena raro, como si tuviera una garganta ahí en el tiesto. Cuando está comiendo suena como... Y entonces el tipo dijo, bueno, vamos a ver. Venga, señor Piñón, le dijo el dueño del circo, que era un circo muy famoso que se llamaba el Sells Photo, y le dijo, quítese eso y le doy $10. El mexicano por la plata se lo quitó, pero le dijo, señor, en un rincón porque me da pena, me da miedo. Y dice él, este señor, que cuando se quitó ese turbante, se quitó ese trapo con el cual ocultaba la cabeza, lo que tenía era como un tumor venoso, como una masa grande, como si fuera un grano gigante, como si fuera un acné gigante, de esos puntos negros, pero grandísimo, lleno de pelo, con peluca, y se quedó mirándolo lentamente y notó que tenía como una especie de parpaditos, una nariz y una jeta, unas fauces, una boca. Señores, Pascual Piñón tenía, según muchos, un tumor gigante en la cabeza que tenía cara, que tenía rostro, o sea, tenía dos cabezas. Ese señor entonces se lo llevó y hizo un show de rarezas. Algunos dicen que realmente él lo que tenía era un tumor graso, o sea, pura manteca y pura grasa de arriba del cráneo, incluso que tenía cáncer, y que lo que habían hecho es que él mismo se había cortado la piel y adentro se había metido una máscara de metal para que pareciera o pareciese que tuviese otra cara. Otros dicen que no, que realmente es un tipo de enfermedad que existe, y algunos médicos han dicho que realmente lo que tenía era algo que se llamaba Craniopagus parasiticus, que es cuando hay dos gemelos y uno absorbe al otro, y que lo que tenía ahí en la cabeza era su hermano gemelo, que en la panza, en el útero, lo había absorbido y solo había quedado adherida a la cabeza y parte del cuerpo superior arriba. Nadie sabe muy bien, nadie sabe por qué Pascual Piñón tenía una cabeza encima de su cabeza. Realmente las fotos son un poco impactantes porque se ve este señor con barba, se los voy a escribir, con barba, y esa cabeza que parece sonreír macabramente, que parece mirar al infinito, una cabeza hedionda, inmunda, que da mucho miedo. Algunos dicen que durante el show la cabeza movía los ojos de un lado al otro. Otros dicen incluso que podría abrir la boca y morder, y otros que hacía un ruido como de dolor, como si sintiera dolor, como si esa cabeza fuera de alguna manera un ser que sufría todo el tiempo porque era un parásito que estaba allí y que a veces murmuraba, como si alguien le estuviera apuñalando, como si alguien le metiera alambres en los dedos. Así se dice que se quejaba la extraña cabeza que habitaba en la cabeza arriba del cráneo de Pascual Piñón. ¿Quiere ver esa cabeza deformada, rara, grande? ¿Será que era verdad que era un tumor canceroso que le había metido una placa de metal? ¿O realmente se podía reír, pensaba, y toda su vida estuvo ahí, sufriendo? No tengo ni idea. Entre ya mismo y vea la foto y opine. Usted la puede ver. Está en mi Twitter, que es @cruzescribiente. Busque ahí. Esteban Cruz Niño en Twitter. @cruzescribiente en Twitter, entre ya. Si no tiene Twitter porque usted es así, pues está bien. Busque en mi Instagram, Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente. Esteban Cruz Niño, así en Instagram,
@cruzescribiente. Si les gustan mis narraciones, les tengo mejores sobre Pablo Escobar, sobre gente que robaba grasa. Mañana les cuento eso, porque tengo unos audios increíbles sobre los fantasmas que hay en la terminal de Armenia Quindío, que atormentan a la gente, una niña que pide agua. Entre ya y los escucha. Podcast para que se divierta. Ahí están. Se llama Los Audios de Cruz Escribiente en YouTube. Escriba ya en YouTube. Los Audios de Cruz Escribiente. Entre ya a YouTube. Los Audios de Cruz Escribiente. Ahí mismo le da like y se suscribe y entra. Suscríbase. Y si le gusta lo paranormal, hay un libro que usted tiene que tener, hermano o hermana. Es que lo tiene que tener. Se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Si le gusta lo paranormal, lo tiene que tener. Vaya ya a una librería mañana, busque y diga: quiero un libro de Esteban Cruz. Vaya. El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Eso le gusta a Don Pulpo, que me deja estar con ustedes aquí esta noche, y a Don Daniel Tres Palacios en el cartel de la Mega. La Mega, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con David de la ciudad de Armenia Quindío. Gracias, David, desde Armenia. ¿Qué nos quiere comentar? ¿Qué historia nos quiere contar? Bienvenido. Bueno, resulta que es que a mí me operaron desde los 16 años, porque es que yo tengo problemas de convulsiones y todo. Pero bueno, resulta que es que nadie en mi familia sufre esa enfermedad. Listo. Sí. Resulta que entonces a mí me operaron y entonces yo duré un tiempo bien. Pero después de la cirugía empecé de para atrás, y entonces resultó que entonces hablé con una amiga que tiene que ver así, que sabe pues cosas de lo paranormal. Entonces ella me dijo que había una persona que me estaba haciendo un daño, que algo me hizo, que algún rezo me hizo, porque me odiaba, y resulta que yo permanecía enfermo en la clínica cada rato, y resulta que según mi amiga me averiguó, resultó que era un amigo con el que tuve un problema, y resultó que el amigo me había mandado a hacer una brujería y era un entierro. Resultó que entonces la amiga mía me recomendó que hiciera como una especie de un muñeco de ese vudú. Me dijo que hiciera un muñeco y que toda la energía la descargara encima del muñeco, y que el muñeco me iba a proteger. Resulta que entonces hace dos semanas me volví a empezar a sentir mal. Resultó que entonces le seguí el consejo, le llamé a mi amiga, entonces le conté, entonces me dijo haga la siguiente oración. Entonces hice la oración, y entonces ella me dice, ¿usted tiene la ouija? Y me dijo, no, bregue a conseguir la ouija y juéguela. Y me dijo, y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, haga lo que le digo. Y resultó, entonces me dijo, entonces yo estaba solo, y entonces yo estaba solo, yo ya el muñeco yo ya lo tengo, el muñeco lo tengo ya voy a cumplir con el año y medio. Entonces entonces yo jugué la ouija, entonces me dijo que contactara a alguien. Entonces yo quería hablar con mi abuela, pero entonces no se pudo. Cuando entonces yo me acosté, y resultó que se me apareció el espíritu de mi primo. Se me apareció, mejor dicho, yo quedé asustado, y resultó que lo único que me decía que me pasaba era una chaqueta, y con la chaqueta que me pasaba él me decía que la chaqueta me iba a cubrir todo, con la chaqueta me iba a cubrir todo lo que me iba a pasar, me iba a cubrir, y todo me lo iba a alejar. Bueno, pasó el tiempo,
Y entonces me volví, entonces hace 2 semanas volví a caer a la clínica. Y entonces me dijo, a usted alguien más lo odia. Yo ve, listo. Entonces ella me dijo, haga lo siguiente, coja el muñeco y no lo vaya a desamparar. No lo va a desamparar. Y recuerde que el muñeco, lo que le pase al muñeco le pasó a usted. Nunca, no vaya a dejar que nadie toque ese muñeco. Y entonces desde ahí, desde que le seguí el consejo a mi amiga, Sí. ya estoy con el muñeco, y el muñeco el muñeco el que me ha estado cuidando. Bueno, pues agradecerle a usted desde Armenia por su historia, David. Historias y experimentos humanos. La Mega, buenas noches. Bueno, puede llamar usted al 601-288-4218 antes de que escuchemos a otro invitado para seguir escuchando de experimentos con humanos, que de verdad es un tema bastante aterrador. Pero alguien puede compartir su historia paranormal antes de. Puede llamar al 601